¿Alguna vez te has detenido a pensar que las profecías del Apocalipsis no son solo relatos antiguos, sino advertencias que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos? Si no estás prestando atención, podrías estar dejando pasar señales cruciales sobre el fin de los tiempos, y lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas. La Biblia nos ha hablado claramente acerca de los días finales, y las señales que Jesús mismo nos dejó están ahora en plena manifestación. Este no es un tema para tomarse a la ligera, pero ¿cómo podemos estar preparados para lo que está por venir? La respuesta está en nuestra fe, en cómo vivimos nuestra espiritualidad y en la conexión con Dios a través de la oración. Hoy vamos a explorar 10 profecías del Apocalipsis que se están cumpliendo ahora mismo, revelando el contexto espiritual detrás de cada una y lo que podemos hacer para mantenernos firmes en la fe. Si alguna vez te has sentido perdido o inseguro acerca de lo que está sucediendo en el mundo, este video es para ti. Al final, no solo descubrirás los eventos profetizados, sino cómo puedes encontrar esperanza y transformación personal a través de la oración, la meditación y la comunidad de la iglesia. No olvides suscribirte al canal para no perderte las revelaciones más profundas y transformadoras sobre la fe y el futuro que te esperan. Comparte este video con otros y acompáñanos hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar tu vida y tu relación con Dios para siempre. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre las profundidades espirituales que rodean la vida humana? Muchas veces nuestra comprensión de la realidad está limitada por los ojos de la carne, pero la Biblia nos enseña que la verdadera visión va más allá de lo que vemos. Cuando hablamos de las revelaciones ocultas, nos referimos a aquello que está más allá del velo de la comprensión humana, algo que solo la verdadera fe y una conexión profunda con Dios pueden revelar. En 1 Corintios 2:10, la palabra nos dice: «Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». Este versículo nos recuerda que, sin el Espíritu Santo, estamos ciegos a las verdades más profundas. Solo Él puede abrirnos los ojos para entender el plan divino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La Biblia está llena de historias y profecías que nos revelan detalles sobre el fin de los tiempos y el plan de salvación de Dios. Las palabras de Jesús y de los profetas revelan que nuestra vida no es simplemente un accidente, sino que forma parte de un plan divino trazado desde antes de la fundación del mundo. El libro de Apocalipsis, en particular, está lleno de mensajes sobre lo que está por venir y sobre las señales que debemos observar. Pero es importante entender que estas revelaciones no se dan a todos de inmediato. En Mateo 13:11, Jesús explica a sus discípulos: «A ustedes se les ha dado el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado». Esto nos muestra que la comprensión espiritual llega por la gracia de Dios, y es esencial cultivar nuestra fe y meditación para poder comprender estas verdades. No es un secreto que vivimos tiempos turbulentos, donde muchas personas sienten la inquietud de que algo grande está por suceder. La gente a menudo busca respuestas en lugares equivocados, cuando la verdadera clave para comprender los eventos del mundo está en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos señales claras sobre los tiempos finales. En Mateo 24:6, Jesús nos dice: «Oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Estos tiempos de incertidumbre que vivimos son precisamente las señales de que estamos acercándonos al cumplimiento de las profecías. Y no es que debamos temer, sino más bien estar alertas y preparados en nuestra fe. Hoy más que nunca, la Iglesia tiene un papel fundamental en preparar a los creyentes para los tiempos venideros.
El culto y la oración se convierten en herramientas esenciales para mantenernos firmes en la fe y entendidos en las revelaciones de Dios. La importancia de la comunidad cristiana no puede ser subestimada, ya que es en la unidad y en la adoración donde encontramos la fortaleza para enfrentar los desafíos espirituales que están por venir. La palabra de Dios nos insta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. Porque la comunidad de fe es un refugio donde la sabiduría de Dios se revela y nos prepara para cada prueba. Finalmente, no olvidemos que las revelaciones que recibimos no son solo para entender lo que está por venir, sino también para transformar nuestras vidas en el presente. Cada día, a través de la meditación, la oración y la práctica de la doctrina cristiana, podemos acercarnos más a la divinidad y descubrir propósitos más grandes que quizás aún no hemos visto. Las revelaciones de Dios no solo se dan a través de visiones o sueños, sino también a través de los pequeños momentos de nuestra vida cotidiana, cuando tomamos tiempo para conectarnos con Él en oración, adoración y reflexión. Es ahí donde la verdadera transformación espiritual comienza, preparándonos para los eventos que están por cumplirse. Los 4 jinetes del Apocalipsis son una de las imágenes más poderosas y temidas de la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, se nos presentan estos jinetes como mensajeros del juicio divino sobre la humanidad. Cada uno de ellos simboliza diferentes aspectos del sufrimiento humano: guerra, hambre, pestilencia y muerte. Pero, más allá de su terrorífica apariencia, estos jinetes tienen un profundo significado espiritual que debemos entender si queremos estar preparados para los tiempos que estamos viviendo. En Apocalipsis 6:1-8 se nos describe cómo, al abrir el Cordero los sellos, los jinetes surgen para cumplir el destino que Dios ha señalado. Es esencial que no miremos a estos jinetes con miedo, sino como señales de que estamos en el cumplimiento de la palabra profética de Dios. El primer jinete, montado en un caballo blanco, lleva un arco y es un conquistador. Este jinete representa la falsa paz, la ilusión de control y victoria que a menudo vemos en el mundo. Muchos se sienten atraídos por ideologías o líderes que prometen una solución rápida a nuestros problemas, pero la verdad es que sin una verdadera conexión con Dios, todo esto es solo un espejismo. En 1 Tesalonicenses 5:3, la Biblia advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este jinete nos recuerda que no debemos confiar en promesas vacías, sino buscar la paz verdadera que solo se encuentra en nuestra fe en Jesucristo. El segundo jinete, montado en un caballo rojo, representa la guerra y la violencia que han marcado la historia de la humanidad. Este jinete viene con una espada, dispuesto a sembrar discordia y destrucción. El sufrimiento causado por los conflictos bélicos ha sido una constante a lo largo de los siglos, y no podemos ignorar las señales de guerra y tensiones políticas que vemos en nuestro tiempo. La Biblia, en Mateo 24:6-7, nos dice que habrá guerra y rumores de guerra, y estas son señales de que el fin se acerca. Sin embargo, no debemos desesperar. Si bien la guerra trae sufrimiento, también nos llama a la oración y a la unidad en Cristo. Nuestro papel como creyentes es ser portadores de paz en medio de la tormenta, intercediendo por aquellos que sufren y buscando el bienestar del prójimo, como nos enseña el Evangelio. El tercer jinete, montado en un caballo negro, simboliza la escasez y el hambre. En su mano lleva una balanza que representa la desigualdad en la distribución de los recursos. Este jinete refleja la crisis económica y social que a menudo nos afecta. La Biblia nos enseña en Lucas 12:15 que la vida de una persona no depende de los bienes que posea. El hambre no solo es física, sino también espiritual.
Muchos buscan saciar su alma con bienes materiales, pero solo en la oración y la meditación podemos encontrar lo que realmente necesitamos, la salvación y el amor de Dios. En tiempos de escasez, la Iglesia tiene un rol vital en compartir lo que tiene y en sostener a los que más lo necesitan. Así, nos acercamos a las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo y la generosidad. El cuarto jinete, montado en un caballo pálido, es la muerte. Este jinete simboliza el final físico de la vida, la realidad de la mortalidad humana. La muerte es un recordatorio constante de nuestra fragilidad y muchos se sienten aterrados por ella. Pero la palabra de Dios nos trae consuelo y esperanza, pues, en Cristo, la muerte ya ha sido vencida. En 1 Corintios 15, 54-55 se nos dice, la muerte fue absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Aunque la muerte es inevitable, los creyentes tienen la esperanza de la resurrección y la vida eterna en Cristo. Así que lejos de ser un fin sin esperanza, la muerte se convierte en un paso hacia la presencia eterna de Dios, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son poderosos recordatorios de las realidades del mundo en el que vivimos y los tiempos que estamos viviendo. Aunque la guerra, el hambre, las pestes y la muerte parecen dominar las noticias y nuestros pensamientos, la fe en Dios nos da la fuerza para enfrentarlas con esperanza. La oración y la meditación nos mantienen firmes en la promesa de la salvación. Y es en la comunidad de la Iglesia donde encontramos el apoyo y el consuelo que necesitamos. Aunque el juicio de Dios está cerca, aquellos que se mantienen en su fe, adorando a Él y siguiendo sus mandamientos, tienen la promesa de que serán salvados. Y al enfrentar estos tiempos turbulentos, es crucial recordar que la fe, el amor y la esperanza en Cristo son las claves para superar cualquier oscuridad. Vivimos en tiempos de grandes cambios y desafíos, donde la sociedad parece estar atrapada en un ciclo de caos e incertidumbre. Sin embargo, cuando miramos a través de los ojos de la fe, podemos ver que todo esto tiene un propósito divino. El Apocalipsis no es solo una serie de eventos que ocurrirán al final de los tiempos, sino que es una profecía que se cumple frente a nosotros cada día en los eventos que afectan nuestra vida diaria. La Biblia nos invita a interpretar los signos de los tiempos, como se menciona en Mateo 16:3. Por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles. Y por la tarde, hoy estará sereno, porque el cielo está rojo y sombrío. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero los signos de los tiempos no podéis. Es un llamado claro a estar alertas y a no dejarnos engañar por las apariencias. La realidad que experimentamos hoy está fuertemente conectada con las revelaciones de las Escrituras. El aumento de la violencia, los desastres naturales y la división social son solo algunas de las señales que nos muestran que estamos en una época profética. En Apocalipsis 11:18 se menciona que las naciones se han airado y tu ira ha venido, lo que refleja cómo el pecado y la rebelión humana han llevado a una creciente tensión en el mundo. Estas tensiones no son una casualidad, sino parte del plan divino para limpiar la tierra del mal. Como creyentes, no debemos temer a lo que está sucediendo, sino ver estas manifestaciones como recordatorios de que la venida de Cristo está cerca. La guerra espiritual es una realidad constante y nuestra fe es nuestra armadura. Debemos mantenernos firmes en la oración, en la adoración y en la meditación, sabiendo que cada señal en este mundo nos acerca más al cumplimiento del reino de Dios. A menudo, las personas se sienten atrapadas por el caos del mundo y la desesperanza parece apoderarse de ellas. Es fácil dejarse consumir por las noticias, las tensiones políticas y la preocupación por el futuro. Sin embargo,
La palabra de Dios nos recuerda que debemos poner nuestra confianza en Él, no en las circunstancias que nos rodean. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia dice: no se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En medio de los eventos más oscuros, la fe en Dios nos da la paz que el mundo no puede ofrecer. Al enfrentar la realidad actual, debemos mantener nuestra perspectiva en las promesas de Dios y no dejarnos arrastrar por el miedo. Además, es crucial entender que aunque vivimos tiempos difíciles, también estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Como seguidores de Cristo, debemos ser ejemplos de amor, fe y esperanza en un mundo que clama por respuestas. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. De la misma manera, brillen su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es nuestra responsabilidad ser un reflejo de la divinidad, viviendo una vida que inspire a otros a buscar la salvación y la paz de Dios. Esto es particularmente importante en tiempos de crisis, donde nuestras acciones de amor y fe pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que aún no conocen a Cristo. Finalmente, debemos recordar que, aunque el panorama mundial pueda parecer sombrío, nuestra esperanza no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. A lo largo de la historia, los creyentes han enfrentado persecuciones, calamidades y pruebas, pero siempre han encontrado fuerza en su fe. En Romanos 8:37 se nos asegura: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque las señales del Apocalipsis se cumplen ante nuestros ojos, podemos descansar en la promesa de que Dios tiene el control absoluto. Al mantenernos firmes en la oración, en el estudio de la Biblia y en la práctica del amor cristiano, podemos enfrentar cualquier prueba con la seguridad de que la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Así, cada día debemos vivir con la esperanza de que el reino de Dios se está acercando y que a través de nuestra fe podemos traer un pedazo del cielo a la tierra. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. Es a través de la oración que podemos conectar con Dios, expresar nuestras preocupaciones y, sobre todo, recibir su dirección y consuelo. En Filipenses 4:6, la Biblia nos enseña que no se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. La oración no solo es una forma de pedir, sino una vía para establecer una relación profunda con el Creador. A través de la oración podemos fortalecer nuestra fe y recordarnos que no estamos solos. Aunque las dificultades sean grandes, al orar, estamos recordando que hay un propósito divino que trasciende lo que vemos en el mundo. Además, la oración nos permite alinearnos con la voluntad de Dios, y cuando lo hacemos, podemos experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la oración no es solo una práctica individual. La Biblia también nos llama a orar en comunidad. En Mateo 18:20 Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa es fundamental para comprender la fuerza que tiene la oración compartida. Cuando oramos juntos, estamos uniendo nuestras voces y corazones en un acto de fe que no solo edifica nuestra vida espiritual, sino que también fortalece a la comunidad en Cristo. En la Iglesia somos el cuerpo de Cristo,
Y como tal, debemos apoyarnos mutuamente en la oración, pidiendo por la sanidad, la salvación y el bienestar de todos los miembros. La comunidad de oración es un refugio donde podemos compartir nuestras cargas y confiar en que otros están intercediendo por nosotros. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la oración en comunidad ha producido milagros. En los primeros tiempos de la Iglesia, los discípulos se reunían para orar, y en Hechos 4:31 se nos dice que cuando oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este pasaje refleja el poder transformador que tiene la oración cuando se hace en unidad. Los milagros no son limitados a tiempos pasados. La oración de fe puede mover montañas en nuestra vida hoy. Por eso, no subestimemos el poder de orar juntos en la iglesia. Es en la comunidad donde encontramos la fuerza para afrontar las adversidades y la gracia para seguir adelante. La oración también es un medio para alimentar nuestra espiritualidad. Cuando oramos, nos estamos apartando del ruido del mundo para enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Jesús mismo, en su vida terrenal, nos dio el ejemplo al apartarse a orar en soledad, como se muestra en Lucas 5:16. Pero él se retiraba a lugares desiertos y oraba. La meditación y la oración nos permiten estar más atentos a la voz de Dios y entender mejor su propósito para nuestras vidas. Al establecer tiempos de oración diaria, nos recordamos a nosotros mismos que somos dependientes de Dios para cada paso que damos. La oración no es solo para momentos de crisis, sino un acto continuo de adoración que nos conecta con la divinidad en todo momento. Finalmente, en medio de este mundo lleno de distracciones y aflicciones, la oración y la comunidad son nuestros anclajes espirituales. Nos enseñan a vivir con un propósito claro: glorificar a Dios en todo lo que hacemos. En Hebreos 10:25, la palabra de Dios nos exhorta: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que animémonos unos a otros. La iglesia y la comunidad cristiana son esenciales para nuestra caminata espiritual, porque nos ayudan a mantenernos firmes en la fe. A través de la oración colectiva nos edificamos mutuamente, y es en este espacio donde podemos experimentar el amor fraternal y la sanidad que solo Cristo puede ofrecer. En tiempos de prueba, es fundamental recordar que no estamos solos. Tenemos una familia espiritual que ora por nosotros y nos sostiene. La esperanza es el ancla que mantiene nuestra alma firme en tiempos de turbulencia. La vida puede presentar desafíos abrumadores, pero la esperanza en Dios nos da la certeza de que aunque todo parezca perdido, Él tiene un plan para nuestra vida. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa es una fuente inagotable de esperanza. No importa la oscuridad que nos rodee, siempre podemos confiar en que en el tiempo perfecto de Dios, Él nos guiará hacia la luz. La esperanza que proviene de la fe en Cristo es un faro que nos ilumina y nos lleva a través de las tormentas de la vida. Pero la esperanza no solo se trata de esperar que las circunstancias mejoren, sino de permitir que Dios transforme nuestra vida desde adentro hacia afuera. En 2 Corintios 5:17, la Biblia nos enseña que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La transformación personal que se experimenta al entregar nuestra vida a Cristo es radical. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, no solo recibimos la salvación, sino que somos renovados espiritualmente. La fe en Cristo nos capacita para dejar atrás viejos hábitos, pensamientos y actitudes que nos alejan de la voluntad de Dios.
Esta renovación es un proceso continuo que nos lleva a vivir de acuerdo con la doctrina de Cristo, reflejando su amor, paz y justicia en nuestras acciones diarias. A través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, podemos experimentar una transformación profunda. La Biblia no solo es un libro de historias antiguas, sino una guía viva que nos enseña cómo vivir una vida conforme al corazón de Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente es clave para vivir una vida de fe activa. Al meditar en las Escrituras, permitimos que la verdad divina reemplace los pensamientos negativos y limitantes, dándonos la fuerza para vivir de acuerdo con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Es importante entender que la transformación no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Cada día, a través de la oración, la meditación y la acción en obediencia a Dios, estamos siendo transformados. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa cuán difícil sea el camino, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros. La transformación personal es un testimonio de su fidelidad. A medida que seguimos avanzando en nuestra fe, los frutos del Espíritu, como el amor, la paz y la paciencia, se manifiestan en nuestra vida y nuestra relación con Dios se profundiza cada vez más. Finalmente, esta transformación personal nos lleva a un lugar de esperanza no solo para nuestra vida aquí en la tierra, sino para la eternidad. La salvación que hemos recibido en Cristo no solo nos da un propósito para el presente, sino que también nos asegura un futuro lleno de paz y gloria en la presencia de Dios. En Tito 3:7 se nos dice que, siendo justificados por su gracia, llegásemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna nos da una perspectiva eterna y nos motiva a vivir cada día con propósito, sabiendo que nuestro destino está sellado en Cristo. Al mantener nuestra mirada en la salvación y en el llamado que Dios tiene para nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que el mejor aún está por venir. ¿Qué piensas de todo lo que hemos explorado hoy? ¿Te sorprendieron las profecías que se están cumpliendo ahora mismo? La realidad es que el tiempo es corto y necesitamos estar preparados. Es momento de tomar acción en nuestra fe, fortalecer nuestra conexión con Dios y permanecer firmes en la oración. Déjanos tu comentario abajo. ¿Cómo ves el cumplimiento de estas profecías en tu vida y en el mundo que te rodea? ¿Qué pasos estás tomando para estar más cerca de Dios? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación transformadora sobre el futuro espiritual que se avecina. Haz clic en el próximo video que te aparecerá en pantalla y sigue explorando las verdades profundas que cambiarán tu vida. Soy José y te espero en el siguiente video. Hasta pronto.